Hola, soy Carmen. Tengo 68 años y aunque muchos dicen que a esta edad una ya debería estar en paz, te confieso que todavía cargo con muchas cosas en el corazón, cosas que nunca conté, que me guardé por miedo, por vergüenza o tal vez por costumbre. Pero ya no quiero callar más. Hoy vivo sola, en esta casita que fue de mis padres y que volví a habitar después de que Julián, mi esposo, falleció hace poco más de un año. Algunos dicen que lo extraño, otros piensan que debo estar destrozada. Pero la verdad es que no sé cómo sentirme. Hay días en los que me sorprendo llorando, no sé si de tristeza o de alivio, y otros días me da coraje pensar en todo lo que aguanté por tantos años. Dicen que cuando alguien se muere, uno solo debe hablar bien, pero yo ya no creo en eso, porque guardar la verdad solo sirve para que las heridas se pudran por dentro. Así que hoy decidí contarte mi historia, no para vengarme, ni para hacer quedar mal a nadie. Solo quiero soltar este peso, compartir lo que viví, por si a alguien allá afuera le sirve, aunque sea un poquito, para no pasar por lo mismo. Julián y yo estuvimos casados por más de 40 años, una vida entera. Desde fuera, muchos pensaban que teníamos el matrimonio perfecto, una casa bonita, 2 hijos que salieron adelante y hasta un perro que nos acompañó por años. Pero por dentro, yo me sentía como una sombra. A veces me despierto en la madrugada, como si todavía escuchara sus pasos en el pasillo, o su tos seca desde el otro cuarto. Me levanto, pongo agua para el café y me siento en esta misma silla donde estoy ahora, frente a la ventana. Desde aquí veo pasar a los vecinos, a los niños jugando en la calle, y pienso en todo lo que no dije, todo lo que aguanté. Durante muchos años le tuve miedo al qué dirán. Me hice chiquita, me callé, sonreí cuando lo que quería era gritar. Y todo eso lo hice por amor, o eso creía. Porque uno a veces confunde el amor con la costumbre, con la necesidad, con la idea de que una buena mujer lo soporta todo. Pero ahora que estoy sola, ahora que nadie me dice cómo vestirme, ni qué debo opinar, ni cuánto debo servir en el plato, me doy cuenta de todo lo que perdí, y también de lo que gané. Hace unos días, mientras limpiaba una vieja caja de recuerdos que guardaba en el closet, encontré una foto. Era de cuando Julián y yo éramos novios. Él estaba tan joven, con esa sonrisa que al principio me hizo suspirar. Yo también me veía diferente, ilusionada, confiada, ingenua. Me quedé un rato mirando esa imagen y sentí una punzada en el pecho, porque esa Carmen ya no existe. Pero al mismo tiempo, algo en mí me dijo, aún estás a tiempo de reencontrarte con ella. Por eso quiero contarte lo que viví, para que sepas cómo una historia que comenzó con promesas y caricias terminó marcada por el desprecio, el silencio, y un secreto que, cuando salió a la luz, cambió todo lo que yo pensaba sobre él y sobre mí. No fue fácil decidir hablar. Muchas veces pensé que me lo llevaría todo a la tumba, pero ya no, porque creo que cuando una rompe el silencio, comienza a sanar. Y aunque Julián ya no esté para escuchar esto, siento que es ahora cuando de verdad estoy empezando a vivir. Si me acompañas en esta historia, te prometo contarla con el corazón en la mano, porque no es solo la historia de mi vida, es también la historia de muchas mujeres que, como yo, se perdieron en un matrimonio que no era lo que parecía y que un día, por fin, despertaron. Yo tenía apenas 20 años cuando conocí a Julián. Era una muchacha sencilla, de carácter tímido, criada entre mujeres fuertes. Mi madre, mi abuela y mis 2 hermanas mayores. Crecí en un barrio tranquilo de Puebla, donde todos se conocían, donde las vecinas barrían la calle al amanecer y los niños jugaban a la roña hasta que se les caía el sol encima. Julián era de otro mundo, alto, con los ojos claros y un porte que llamaba la atención. Siempre vestido con camisas bien planchadas y zapatos relucientes. Venía de una familia más acomodada y estudiaba contaduría en la universidad. Yo, en cambio, había empezado a trabajar como secretaria en una oficina chiquita.
porque en mi casa no había dinero para pagarme estudios. Lo conocí una tarde de abril en la boda de una prima lejana. Me pidió que bailáramos y yo, con el corazón a punto de salirse por la boca, acepté. Esa noche fue mágica. Me hizo reír, me dijo que tenía unos ojos hermosos y me acompañó hasta el coche de mi padre. Desde entonces, no pasó un solo día sin que me buscara. Nos enamoramos rápido. O al menos eso creí. Me llevaba flores, me escribía cartas con poemas, me hablaba de un futuro juntos, de hijos, de una casa con jardín. Me hacía sentir como en un sueño. En mi inocencia, pensé que así debía sentirse el amor verdadero. A los pocos meses, me pidió que nos casáramos. Mi familia no estaba muy convencida. Mi madre decía que era demasiado pronto, que aún no lo conocía bien, pero yo estaba tan ilusionada, tan ciega, que no quise escuchar. Me casé con él creyendo que me estaba salvando, que estaba entrando en una vida mejor, más grande, más bonita. Al principio, todo fue una luna de miel. Me mudé con él a una casa que su padre nos regaló, una casita de 2 pisos en las afueras. Yo dejé mi trabajo, porque él decía que una buena esposa debía dedicarse al hogar. Y como yo quería ser la mejor, acepté sin chistar. Durante los primeros años, me volqué por completo a nuestro hogar. Cocinaba, limpiaba, decoraba cada rincón con amor. Cuando llegaron nuestros hijos, primero Diego, luego Verónica, me convertí en madre de tiempo completo. Y no me arrepiento, porque ellos fueron y siguen siendo mi mayor tesoro. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que desde el principio hubo señales. Cosas pequeñas que entonces no entendía, o que prefería ignorar. Julián tenía un humor ácido. Se burlaba de la gente con facilidad. A veces también de mí, pero lo decía en tono de broma, como quien no quiere ofender. Y yo reía, aunque por dentro me incomodaba. Recuerdo una vez, en una reunión familiar, que alguien comentó que yo había sido buena estudiante en la secundaria. Julián soltó una risa y dijo, «Sí, pero solo en bordado y mecanografía, ¿no, mi amor?» Todos rieron, y yo también, pero me sentí chiquita, como si mis logros no valieran nada. Cosas así fueron pasando cada vez con más frecuencia. También había momentos en que desaparecía emocionalmente. Se sentaba a leer el periódico por horas, sin dirigirme la palabra, o se encerraba en su estudio y salía solo para comer. Pero como nunca me gritaba ni me golpeaba, yo pensaba que estaba bien, que así eran los hombres, que quizá yo debía esforzarme más para hacerlo feliz. Mis amigas de la infancia empezaron a alejarse. Algunas me decían que él era muy seco, que no les gustaba cómo me trataba. Yo, como buena esposa obediente, las defendía. «Es que tiene mucho trabajo», decía. «Es que no sabe expresar lo que siente». Siempre encontraba una excusa para justificarlo. Mis hijos eran pequeños y no entendían mucho, pero a veces me abrazaban de forma inesperada, como si intuyeran que yo necesitaba consuelo. Y sí, lo necesitaba, pero nunca me atreví a pedirlo. Me habían enseñado que una mujer debe ser fuerte, que el matrimonio es para siempre, que las cosas se lavan en casa. Y así pasaron los años, entre pañales, loncheras, tareas escolares y cenas silenciosas. Yo me fui apagando poco a poco, sin darme cuenta. Me olvidé de mis sueños, de mis pasatiempos, de lo que me gustaba. Dejé de leer, de escribir en mi diario, de pintar. Todo giraba en torno a él. Y lo peor es que creía que eso era normal, que así debía ser. Hoy me duele recordar esa etapa con tanta claridad, porque veo a esa Carmen joven, llena de ganas, de luz, y me dan ganas de abrazarla, de decirle que no se pierda por nadie, que no deje que la encojan, que su voz también importa. Pero en aquel momento yo no lo sabía. Solo quería ser buena esposa, buena madre, buena mujer. Y Julián, bueno, él solo estaba empezando a mostrar quién era realmente. Pero eso lo fui entendiendo mucho después. La primera vez que sentí que algo no andaba bien entre nosotros fue una noche cualquiera. No hubo gritos, ni discusiones, ni platos rotos.
fue algo más sutil, pero igual de devastador. Un comentario, una mirada, un vacío, y desde ese momento comencé a sentirme invisible. Diego tenía unos 6 años y Verónica apenas 4. Habíamos organizado una pequeña reunión en casa para celebrar el cumpleaños de Julián. Yo me esmeré en todo. Cociné su platillo favorito, mole poblano como el que hacía su mamá. Decoré la sala con guirnaldas y globos y hasta le compré una camisa nueva que envolví con cuidado. Quería que se sintiera querido, celebrado. Invitamos a algunos amigos suyos del trabajo y a los vecinos más cercanos. La casa se llenó de risas, música y el aroma de la comida recién hecha. Yo me sentía feliz, aunque agotada. Me pasé el día limpiando, cocinando y asegurándome de que todo estuviera perfecto. Y cuando por fin llegó el momento de partir el pastel, le di el regalo con una sonrisa, como una niña esperando una caricia. Julián lo abrió, miró la camisa y soltó una risa seca. Frente a todos dijo: ¿Otra vez azul, Carmen? Parece que solo sabes comprar ropa de oficina. ¿Algún día te vas a atrever a regalarme algo que no sea tan aburrido? La gente se rió, algunos por compromiso, otros con ganas. Yo me quedé ahí, parada, con el pastel en la mano y el corazón en el suelo. Sentí cómo me subía el calor a las mejillas, cómo se me apretaba la garganta. Pero tragué saliva, fingí una sonrisa y dije algo como: «Bueno, es que el azul te queda bien». Luego me escondí en la cocina, fingiendo que tenía que traer más vasos. En realidad, solo necesitaba un lugar donde nadie me viera llorar. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, preguntándome qué había hecho mal. Al día siguiente, él actuó como si nada hubiera pasado. Me dio un beso en la frente y se fue al trabajo. Yo me quedé sola, recogiendo los restos de la fiesta, sintiéndome más cansada que nunca. Después de eso, los comentarios hirientes se volvieron más frecuentes, a veces frente a los niños, a veces frente a otros adultos. Comentaba sobre mi ropa, mi peso, lo que cocinaba, cómo hablaba. «Carmen, no seas tan lenta con los números, por eso dejaste la escuela. ¿Otra vez sopa? Vas a hacer que los niños odien los lunes. No te pongas ese vestido, pareces una señora de mercado». Y cada vez que decía algo así, lo hacía con esa sonrisa sarcástica que me dejaba sin armas. Yo intentaba defenderme, pero sus palabras eran más rápidas, más agudas. Siempre encontraba la forma de dejarme en ridículo, de hacerme sentir menos. Me convertí en experta en fingir que no dolía. Los niños crecían y empezaban a notar cosas. Diego me preguntaba a veces: «¿Por qué papá te habla feo?» Y yo le respondía: «No es feo, hijo, es que así es él, un poco seco». Verónica, más callada, me miraba con tristeza. En sus dibujos, siempre pintaba una casa con 3 personas y un corazón en la esquina. Yo sabía que algo no estaba bien, pero aún así seguía negándolo. La gota que colmó el vaso llegó una Navidad. Habíamos ido a casa de mis suegros para la cena familiar. Yo, como siempre, me ofrecía a ayudar en la cocina, a servir los platos, a cuidar que todo estuviera perfecto. Julián, como siempre, se sentó con los hombres a beber y hablar de política. En medio de la cena, su primo Ricardo le preguntó, en tono de broma: «¿Y tú, Julián, cómo haces para que Carmen siga tan sumisa? Ya ni parece la misma de cuando era joven». Todos rieron. Yo esperaba que él me defendiera, que dijera algo bonito. Pero no. Julián levantó su copa y dijo: «Pues fácil, hermano, mano dura y mucha paciencia. Ya la tengo domesticada». Ese comentario me atravesó como un cuchillo. Domesticada, como si yo fuera un animal. Me tragué el llanto, terminé de servir el ponche, y cuando llegó el momento de abrir los regalos, me excusé diciendo que tenía dolor de cabeza. Me encerré en una habitación y lloré en silencio, con las luces apagadas y el corazón hecho trizas. Esa fue la primera vez que pensé seriamente en irme. Me imaginé empacando una maleta, tomando a mis hijos de la mano y buscando refugio en casa de mi hermana mayor. Pero al día siguiente, como siempre, me convencí de que era mejor quedarse. Por los niños, por las apariencias,
porque divorciarse era un escándalo, una vergüenza, porque en el fondo aún tenía la esperanza de que él cambiara. Y así pasaron los años. Yo seguía esforzándome, él seguía hiriéndome. Y aunque había momentos buenos, porque sí los hubo, no puedo negarlo, el veneno de sus palabras siempre terminaba ganando. Lo que más me dolía no era el desprecio, era la indiferencia. Esa forma en que me hacía sentir invisible, como si no importara lo que pensaba, lo que sentía, lo que soñaba, como si yo solo fuera parte del mobiliario, útil, pero silenciosa. Con el tiempo, dejé de esperar flores, palabras bonitas, caricias. Me conformé con la rutina. Me convencí de que eso era lo normal, lo que tocaba, pero muy en el fondo había una vocecita que me decía: «Esto no está bien, Carmen, esto no es amor». Y esa voz, aunque débil, nunca se apagó del todo. Por fuera, yo era la esposa perfecta, siempre con la casa limpia, la comida lista a tiempo, los hijos bien vestidos y una sonrisa dispuesta, aunque se me estuviera rompiendo el alma por dentro. Nadie lo notaba, ni siquiera yo, durante mucho tiempo. Porque cuando una se acostumbra al dolor, comienza a creer que es parte de la vida. Después de aquellas humillaciones, las de la fiesta de cumpleaños, la Navidad y tantas otras, algo dentro de mí empezó a agrietarse, pero al mismo tiempo, una fuerza poderosa me empujaba a no verlo, a seguir actuando como si nada, a justificarlo todo. Es que está estresado. Es que en su familia eran muy secos, nunca le enseñaron a expresar amor. Es que yo tampoco soy tan buena en esto o en aquello. Me repetía esas frases como mantras, como rezos que me ayudaban a mantener en pie una fachada que se tambaleaba con cada palabra suya. No quería aceptar que el hombre con el que había construido mi vida, con el que tuve hijos, el que prometió amarme, me hacía daño. No podía. Era demasiado doloroso. Cuando hablaba con mis hermanas, evitaba los detalles. Si me preguntaban cómo estaba Julián, yo sonreía y respondía: «Bien, como siempre, ya sabes cómo es». A veces, una de ellas fruncía el ceño, como queriendo decir algo, pero se lo guardaba, y yo lo agradecía, porque sabía que, si alguien me decía en voz alta lo que yo misma no quería admitir, tal vez todo se derrumbaría. En mi interior había una batalla constante. La Carmen que intuía que aquello no era amor, que estaba siendo maltratada, aunque sin golpes, que eso parecía justificar todo, y la Carmen que había sido educada para aguantar, para ser leal, para sostener una familia a toda costa. Esa voz aprendida que decía: «Los trapos sucios se lavan en casa. Los hombres son así. Tú elegiste, ahora aguanta». A veces tenía momentos de claridad. Me paraba frente al espejo y me decía: «No merezco esto. No soy menos que nadie. No soy tonta, no soy fea, no soy inútil». Pero esa luz duraba poco. Bastaba una mirada de Julián, un comentario mordaz, una cena en silencio para que volviera a mi rincón interior, ese lugar donde me escondía para sobrevivir. Una tarde, mientras recogía los juguetes de los niños, escuché sin querer una conversación entre Diego y Verónica. Ella, con su vocecita de 6 años, le decía a su hermano: «¿Tú crees que papá quiere a mamá?». Y Diego, que ya tenía 9, respondió: «No sé. A veces le habla feo, pero creo que así son los papás». Sentí que me partía en dos. Mis hijos estaban normalizando el desprecio, aprendiendo que el amor podía doler, que podía humillar. Esa noche, cuando los acosté, me senté en la oscuridad de su cuarto un largo rato, acariciando sus cabecitas mientras dormían, y me pregunté: ¿qué ejemplo les estoy dando? ¿Qué clase de amor les estoy enseñando a esperar? Pero aún así, no me fui, no me atreví, porque el miedo era más grande que el dolor. Miedo a estar sola, miedo a fracasar, miedo al qué dirán. En ese entonces, las mujeres divorciadas eran señaladas. Se decía que eran egoístas, inestables, incluso malas madres. Y yo no quería cargar con eso. Además, había momentos, pocos,
pero lo sabía, en los que Julián era amable. Me traía un pan dulce, me preguntaba por los niños, me contaba algo del trabajo. Esos pequeños gestos me llenaban de esperanza, como gotas de agua en un desierto. Me decía, tal vez está cambiando. Tal vez todo puede mejorar. Y entonces me esforzaba el doble. Arreglaba la casa con más esmero, cocinaba sus platillos favoritos, me ponía ese perfume que le gustaba, todo para ganarme un poco de afecto. Era como vivir en una competencia que nunca podía ganar. Un día, mi hermana Teresa me dijo algo que me marcó. Me miró fijamente y soltó. «Carmen, ¿tú te quieres?» La pregunta me descolocó. «¿Cómo que si me quiero?» «Eso, que si tú misma te quieres, porque desde fuera parece que no». No supe qué responder. Me fui a casa con esa frase taladrándome la cabeza. Esa noche no pude dormir. Me di cuenta de que llevaba años tratando de ser amada por alguien que ni siquiera me miraba, y que en el proceso había dejado de amarme a mí misma. Pero aún así, no actué. La negación es una cosa extraña. Uno puede saber que algo está mal, sentirlo en cada hueso, en cada silencio, y aún así, seguir adelante como si no pasara nada. Porque cambiar duele más que quedarse, al menos al principio. Porque romper con todo lo que una ha construido parece imposible. Y así seguí, fingiendo, callando, sonriendo en las reuniones familiares, celebrando aniversarios vacíos, apagándome poquito a poco, convenciéndome de que eso era lo que me había tocado, que por algo Dios me había puesto ese camino, que algún día todo tendría sentido. Lo que no sabía era que la verdad, la verdadera, estaba aún por salir, y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Con los años, la casa se fue quedando vacía. Primero Diego, que consiguió una beca para estudiar en Guadalajara. Luego Verónica, que se fue a vivir con una amiga en Ciudad de México, buscando su independencia. Y aunque sentí orgullo por ellos, también sentí un miedo que no había querido enfrentar. Ahora sí, me quedaba sola con Julián. Y esa soledad fue brutal. Durante años había tenido a mis hijos como escudo, como refugio, como excusa para seguir. Sus risas llenaban la casa, sus tareas me mantenían ocupada, su presencia me hacía sentir útil, amada. Pero cuando se fueron, el silencio se volvió ensordecedor. Ya no había a quién servirle el desayuno con amor, a quién preguntarle cómo le fue en la escuela. Solo estábamos él y yo, o mejor dicho, yo y su sombra. Julián ya casi no hablaba. Se levantaba temprano, tomaba su café solo en la cocina, leía el periódico sin mirarme. Luego se iba a su trabajo y volvía en la noche, siempre con cara de fastidio, siempre cansado. Cenábamos en silencio. Y si intentaba contarle algo tan simple como una anécdota del mercado o una llamada de Verónica, me respondía con monosílabos o comentarios que cortaban cualquier intento de conexión. Ajá, ¿y eso qué? No me interesa la vida de esa vecina, Carmen. Una noche me atreví a decirle, Julián, ¿tú eres feliz conmigo? Él me miró con esa expresión de piedra que tan bien conocía y respondió, ¿a qué viene esa pregunta? Ya estamos grandes para dramas, Carmen, y se fue a ver la televisión, sin más. Me senté en la sala, con las manos sobre las rodillas, sintiendo que algo dentro de mí se había roto. No por sus palabras, sino por la indiferencia. Esa fue la constante en nuestra vejez juntos, la frialdad. Ni siquiera había peleas, ya ni eso. Solo una rutina vacía, donde dos personas compartían techo, pero no vida. Comencé a hablar sola, literalmente. Mientras cocinaba, barría o lavaba los trastes, me sorprendía comentando cosas en voz alta. Hoy el pan estaba caro. Verónica me mandó una foto de su nuevo departamento. Se me olvidó regar la planta. Era como una forma desesperada de escuchar mi propia voz, de sentir que existía, porque en esa casa, para Julián, yo era un mueble más. Y lo peor es que me di cuenta de que ya no esperaba cariño, ni un abrazo, ni un buenas noches. Me había resignado. Era como vivir con un fantasma.
Las consecuencias de tantos años de humillación comenzaron a notarse en mi cuerpo. Me enfermé del estómago, perdí peso, dormía mal, me sentía cansada todo el tiempo, sin motivo aparente. Fui al médico y me dijeron que todo estaba bien físicamente, que podía ser estrés. ¿Estrés? Después de haber criado 2 hijos, de haber mantenido un hogar por décadas, ¿ahora tenía estrés? Me dieron pastillas, pero no las tomé. Sabía que lo que tenía era tristeza, un dolor del alma que no se cura con medicamentos. Un día, mientras doblaba la ropa, encontré un suéter viejo de Julián. Lo acerqué a mi nariz, buscando un olor, un recuerdo, algo, pero no sentí nada, ni amor, ni nostalgia, solo vacío. Lo doblé con cuidado y lo guardé, como quien guarda algo que ya no necesita, pero no sabe tirar. Empecé a escribir en un cuaderno, no un diario, sino cartas, cartas que nunca le di. En ellas le decía todo lo que callé durante años. Le hablaba de cómo me sentía, de cómo me dolía su frialdad, de cómo me rompía poco a poco. Escribir era mi único escape, porque hablar con él era como hablarle a una pared. Mis hijos venían de vez en cuando, y cuando lo hacían, yo ponía mi mejor cara. No quería preocuparlos, pero ellos notaban cosas. Verónica me dijo una vez, «Mamá, tú ya no te ríes como antes». Y yo respondí, «Es que antes tenía más motivos, hija, pero en realidad era porque me estaba apagando». A veces me sentaba frente al espejo, con una taza de té en las manos, y me miraba con atención. Las arrugas en mi rostro no me dolían. Eran marcas de la vida, de los años, de las lágrimas. Lo que me dolía era la mirada, porque ya no brillaba, porque parecía la de alguien que se había rendido. Llegué a pensar que así iba a terminar mi vida. En silencio, invisible, resignada. Que eso era lo que me había tocado. Que el amor no era para todas. Que algunas nacimos para servir, para dar, para aguantar. Pero muy dentro, aún quedaba un pequeño rincón de mí que se resistía a morir del todo. Y ese rincón estaba por despertar. Porque la vida, a veces, se encarga de mostrarte verdades que no puedes seguir negando. Y lo que estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre todo lo que creía sobre mi matrimonio, sobre Julián y sobre mí. Todo cambió un miércoles por la tarde. Era uno de esos días grises, sin sol, en los que el viento arrastra hojas secas por el patio y la casa parece aún más silenciosa. Julián había salido temprano para una cita médica. Últimamente estaba más enfermo, más frágil, aunque seguía sin admitirlo, y yo aproveché para limpiar el closet de la recámara principal, que casi nunca tocábamos. Era un rincón lleno de cosas viejas, cobijas guardadas, zapatos que ya nadie usaba, cajas de documentos, fotos, recuerdos acumulados. Mientras sacaba una caja polvorienta de la parte superior del armario, se me cayó una carpeta de cartón cerrada con una cinta. Al abrirla, no encontré documentos ni papeles oficiales. Era un conjunto de cartas, muchas, todas escritas a mano, con una caligrafía masculina, elegante, distinta a la de Julián, pero claramente dirigidas a él. La primera que leí comenzaba con: «Mi querido J, no sabes cuánto te he extrañado estas noches». Sentí que me faltaba el aire. Leí esa carta entera, temblando. Era profundamente íntima. Hablaba de recuerdos compartidos, de encuentros furtivos, de miedo y de amor. De un amor escondido, reprimido. Firmaba con la letra A. No supe qué hacer. Mis manos sudaban, mis ojos se llenaron de lágrimas, mi corazón latía con fuerza. Leí otra y otra. Algunas eran de hacía décadas. Una incluso estaba fechada en 1987. Todas estaban cargadas de sentimientos, de pasión y de una verdad que yo nunca había imaginado. Julián. Tenía un secreto. Volví a meter todo en la carpeta. La guardé con cuidado, como si quemara. Me senté en la orilla de la cama, en silencio. No sentí rabia. Sentí desconcierto, confusión y una especie de compasión que no sabía de dónde venía. Horas después, cuando Julián regresó, lo esperé en la sala.
Tenía la carpeta en las piernas. Él me miró con ese gesto habitual de «¿Qué hiciste ahora?». Pero algo en su rostro cambió al ver lo que tenía en las manos. No dijo nada. Se quedó de pie, pálido. «¿Quién es A?», pregunté con la voz baja. Él tragó saliva, bajó la mirada, y después de un silencio que pareció eterno, murmuró: «Ángel». Y ahí se quebró, lloró. Por primera vez en todos nuestros años juntos, lloró frente a mí, sin control, sin vergüenza. Se cubrió el rostro con las manos, como un niño asustado, y yo me senté junto a él, sin saber si abrazarlo, golpearlo o simplemente desaparecer. Me contó todo, que Ángel fue su primer amor, desde la adolescencia, que nunca se atrevió a vivirlo como deseaba, porque su padre era un hombre violento y homofóbico, que lo obligaron a enderezarse, a casarse, a ser un hombre de verdad, que me eligió a mí no porque no me quisiera, sino porque pensó que conmigo podría enterrar lo que sentía, que intentó ser buen esposo, buen padre, pero que nunca pudo amar como se debe amar. Yo lo escuchaba en silencio, sintiendo que todo lo que había vivido cobraba otro sentido. Las humillaciones, la frialdad, el desprecio, no eran solo crueldad, eran culpa, eran odio hacia sí mismo. Él me veía como un espejo de lo que debía ser, y por eso me castigaba. No lo perdoné en ese momento, ni lo entendí por completo, pero por primera vez en años tuvimos una conversación real, humana, dolorosa, verdadera. Esa noche dormimos en camas separadas, como casi siempre, pero algo había cambiado. Al día siguiente, decidí hacer algo que nunca había hecho: escribir una carta para mí, no para él ni para mis hijos, para mí. En ella escribí todo lo que sentía, la tristeza, la rabia, la confusión, pero también una extraña sensación de liberación, porque por primera vez entendía que no era culpa mía, que no era que yo fuera insuficiente, tonta o poco atractiva. No. El problema nunca fui yo. Era su propia lucha interna, su miedo, su dolor no resuelto. Y entonces tomé una decisión. No iba a seguir siendo víctima. No lo dejé, porque ya estaba enfermo, porque ya era tarde para rehacer vidas. Pero cambié mi forma de estar. Comencé a salir más, a visitar a mis amigas, a ir a la iglesia no solo por costumbre, sino para reencontrarme conmigo. Me inscribí en un taller de lectura en la Casa de Cultura. Volví a pintarme los labios. Volví a caminar con la frente en alto. Julián también cambió. No en todo, pero en algo. Me trató con más respeto. Se volvió más callado, más reflexivo. A veces me miraba con una tristeza que antes no conocía. Como si, al contar su verdad, por fin se permitiera ser él mismo, aunque fuera tarde. Ángel, me dijo, había muerto hacía años. Nunca volvieron a verse después de cierto punto. Pero él lo recordaba cada día. Yo no supe si eso me dolía o me aliviaba. Lo que sí supe es que, por primera vez, me sentía libre. Libre de la culpa. Libre del miedo. Libre de la idea de que una mujer vale por cuanto aguanta. Porque no. No nacimos para soportar. Nacimos para vivir. Y aunque la vida conmigo no fue justa, aún tenía tiempo de recuperar pedacitos de mí. Después de descubrir la verdad y escuchar la confesión de Julián, mi vida cambió, pero no de golpe. Fue como despertar de una anestesia lenta. Los sentidos tardan en volver, las emociones vienen en oleadas, y uno no sabe bien si llorar, gritar o quedarse quieta. Durante semanas después de aquel día, todo en casa se volvió más silencioso, pero no como antes. No era ese silencio de frialdad y costumbre, sino un silencio incómodo, tenso, como si ambos estuviéramos caminando por un campo minado. Sabíamos que la verdad estaba entre nosotros, flotando en cada rincón, pero ninguno se atrevía a hablar más de lo necesario. Yo necesitaba respuestas, no tanto por él, sino por mí, por la mujer que fui, la que aguantó, la que se cayó,
la que se culpó durante tantos años. Sentía que no podía seguir adelante sin enfrentar todo eso cara a cara. Así que una tarde, cuando Julián estaba sentado en la sala leyendo, ese acto mecánico que usaba para encerrarse en sí mismo, me paré frente a él y le dije con voz firme: «Hoy no voy a callar». Él bajó el periódico lentamente, como si le costara mirarme. Sabía lo que venía. Pero esta vez no iba a ser yo la que esquivaba. «Necesito que me digas por qué. ¿Por qué me humillaste tantos años? ¿Por qué, si sabías que no me amabas, me arrastraste contigo en esa mentira? ¿Por qué me hiciste sentir menos, culpable, invisible?» Julián suspiró hondo. Se pasó la mano por el rostro y luego dijo algo que no esperaba. «Porque te envidiaba, Carmen». Lo miré, confundida. Tú eras libre, libre para sentir, para amar a los niños sin miedo, para llorar, para reír. Yo vivía con una cárcel dentro, y cada vez que te veía siendo tú, yo me recordaba lo que no podía ser. Esa confesión me dolió más que cualquier insulto, porque me hizo entender el nivel de dolor que él cargaba, pero también lo injusto que fue descargarlo sobre mí. ¿Y eso justifica todo lo que me hiciste?, pregunté temblando. ¿Las burlas? ¿Las veces que me hiciste sentir tonta delante de nuestros hijos? ¿Los años en que dormí a tu lado sintiéndome vacía? No, respondió con los ojos vidriosos. No lo justifica, y no espero tu perdón. Solo quiero que sepas que nunca fue por odio hacia ti. Era odio hacia mí. Nos quedamos en silencio. Un silencio distinto, lleno de heridas abiertas y de verdades expuestas. Sentí compasión, sí, pero también sentí fuerza, porque por primera vez en mi vida yo tenía el control de la conversación, de mi historia. Tomé aire y le dije: «No sé si puedo perdonarte, Julián, pero sí sé que ya no voy a seguir siendo la misma mujer que calla para evitar conflictos. Ya no tengo miedo, ya no necesito tu aprobación». Esa noche dormí en el cuarto de visitas, no por castigo, sino por elección. Por primera vez en más de 40 años, elegí mi paz por encima de su comodidad. Me preparé una taza de té, me senté junto a la ventana y escribí en mi cuaderno: «Hoy me enfrenté al hombre que me apagó, y no me tembló la voz». A partir de entonces, empecé a poner límites. Si decía algo hiriente, lo detenía en seco. Si intentaba manipular una conversación, lo enfrentaba con hechos. Ya no tenía miedo de hablar frente a mis hijos, ni de mostrar mis emociones. Me volví más clara, más directa. Y aunque eso incomodaba a Julián, también le hizo bajar la guardia. Una mañana, mientras desayunábamos, cada uno en su rutina habitual, me miró de repente y dijo: «Te admiro, ¿sabes? Yo no habría tenido el valor de hacer lo que tú estás haciendo ahora». Lo miré sorprendida. «¿Y qué estoy haciendo según tú? ¿Volviendo a vivir?». Esa frase me quedó dando vueltas en la cabeza todo el día. Porque sí, eso era lo que estaba haciendo. Volver a vivir. No de cero, porque nadie empieza de cero después de tanto, pero sí desde un lugar distinto, un lugar de verdad, de libertad. Empecé a arreglar el jardín, a pintar de nuevo, a usar los aretes que me gustaban sin preguntarle su opinión. Me llamé a mí misma Carmen en voz alta, como si necesitara recordarme que existía más allá de la esposa de Julián. Y Julián comenzó a cambiar también, a su manera, más callado, más reflexivo, más presente. Nunca fue el hombre que yo soñé que sería, pero por fin dejó de ser el hombre que me hacía daño. Un día, mientras doblaba ropa, se acercó a mí, puso su mano sobre la mía y dijo: «Lamento haber tardado tanto en verte, de verdad verte». Yo no respondí, no porque no tuviera palabras, sino porque por fin ya no necesitaba que me viera para saber quién era. Pasaron algunos meses desde aquel enfrentamiento y el ambiente en casa, aunque más tranquilo, era diferente. No éramos una pareja feliz, eso nunca lo fuimos, pero por primera vez convivíamos con sinceridad,
con los silencios que duelen menos porque ya no esconden mentiras, sino aceptación. La salud de Julián comenzó a deteriorarse rápidamente. Los dolores en el pecho, la tos seca, la fatiga. Al principio lo negaba, como negaba todo lo que lo hacía sentir vulnerable. Pero un día, después de un desmayo en la cocina, no tuvo más opción que dejarse ayudar. Lo llevé al hospital, y ahí, después de muchos estudios, nos dieron la noticia. Tenía una enfermedad cardíaca avanzada. El médico fue claro. Debíamos prepararnos. Y fue en ese proceso, en medio de medicamentos, visitas médicas y largas noches en vela, cuando sucedió lo inesperado. Una mañana, revisando los papeles del seguro, encontré otra carpeta. No era como la de las cartas, era más formal, y tenía documentos que yo nunca había visto. Actas, escrituras, contratos, y algo que me dejó helada. Un testamento. No era el testamento lo que me sorprendió, era lo que decía. Julián había dejado una parte significativa de nuestros bienes, una cuenta de ahorro que yo ni sabía que existía y un terreno en las afueras de Puebla, a nombre de un tal Andrés Hernández. Nunca había escuchado ese nombre. Fui directo con él. Ya no tenía sentido callar. ¿Quién es Andrés Hernández? Él me miró con un suspiro cansado, como si ya no pudiera cargar con más. Es mi hijo. Sentí como si el mundo se derrumbara de nuevo. ¿Tu hijo? ¿Tienes otro hijo? Sí, con Ángel. Ese momento fue un torbellino de emociones. Ira, confusión, tristeza. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había sido capaz de ocultar algo así? Pero lo que más me dolió no fue la traición. Fue pensar en todo lo que él también se había negado a vivir. En cómo ese niño, ahora ya un hombre, creció en las sombras, sin poder decir que era hijo de su padre. En cómo Julián vivió dividido, con una vida falsa en casa y otra secreta, marcada por el miedo. Me explicó que Andrés nació poco antes de que Ángel muriera, que nunca lo reconoció legalmente, pero que desde que Ángel falleció, había tratado de ayudarlo económicamente en secreto, que le había dado su apellido solo en el testamento, como una forma de saldar una deuda de por vida. Yo lo escuché, ya sin lágrimas, solo con un cansancio en el alma. ¿Por qué me lo ocultaste? Porque no sabía cómo decirte que todo lo que te di fue una mentira a medias, que te usé para esconderme, y aún así, me salvaste de mí mismo. Esa noche no dormí. Caminé por la casa en penumbras, tocando los muebles, los marcos de fotos, los recuerdos, y me pregunté, ¿qué parte de mi vida fue real? Y la respuesta me llegó clara. Mis hijos, mis lágrimas, mi lucha, todo eso fue real. Lo que él no me dio, yo lo llené con amor propio. Lo que él me negó, yo se lo di a mis hijos. Y eso no fue en vano. Decidí que quería conocer a Andrés, no para reclamarle nada, él no tenía la culpa, sino para entender una parte de la historia que me habían negado. Julián accedió. Le escribió una carta y le pidió que viniera. Una semana después, llegó un joven de unos 30 años. Tenía la misma mirada que Julián cuando era joven, pero sus ojos eran más cálidos, más limpios. Nos saludamos con un apretón de manos, y luego, sin decir nada más, nos sentamos a platicar en la cocina. Andrés me contó sobre su vida, sobre su madre, sobre cómo creció sin un padre, sobre las veces que Julián lo visitaba como un viejo amigo de la familia, siempre en secreto. Me dijo que nunca lo culpó, que entendía el miedo, que hubiera deseado otra vida, pero que ya había perdonado. Yo lo miraba con una mezcla de dolor y ternura, y de pronto, sin pensarlo, lo abracé. No porque quisiera reemplazar a nadie, sino porque, por primera vez, sentí que cerraba un círculo, que esa historia escondida que había marcado mi matrimonio ahora tenía un rostro, una voz, un corazón. Julián lloró cuando lo vio, y por primera vez lo llamó hijo en voz alta. Fue un momento breve, frágil, pero inmenso. Una redención tardía, pero sincera. Andrés vino varias veces más. Ayudó en los últimos días de Julián.
y cuando él falleció, estuvimos juntos, los tres, yo, Andrés y Verónica. Diego no pudo llegar a tiempo, pero me llamó, y por primera vez le conté todo. Él no se sorprendió tanto como pensé. Siempre supe que papá tenía algo que escondía, pero me alegra que al final lo haya enfrentado. Y sí, Julián murió en paz, no como un hombre bueno, tal vez, pero sí como alguien que por fin dejó de mentirse a sí mismo. Y yo empecé de nuevo. Después de la muerte de Julián, la casa se volvió aún más silenciosa. Pero no era ese silencio opresivo que tanto temía en otros tiempos. No, era un silencio distinto. Uno que me invitaba a pensar, a mirar hacia adentro, a respirar hondo y preguntarme, ¿quién soy ahora que todo esto terminó? Durante semanas no pude llorar, no porque no lo sintiera, sino porque había demasiadas emociones mezcladas. Alivio, tristeza, compasión, enojo. Era como si mi cuerpo necesitara tiempo para procesar cada capítulo de lo que fue mi vida con él. Una vida larga, compleja, marcada por muchas sombras, pero también por algunas luces. Una tarde me senté en la terraza con una libreta nueva y comencé a escribir desde el principio. No como un diario esta vez, sino como si me hablara a mí misma, a esa Carmen joven que aún vivía en alguna parte de mi memoria. Querida Carmen, escribí, aguantaste demasiado. Y aún así, aquí estás, no perfecta, no entera, pero viva, y con algo más valioso que cualquier otra cosa, claridad. Me di cuenta de que durante años vivía atrapada en una idea falsa del amor. Creía que amar era aguantar, que ser buena esposa era callar, ceder, sacrificar, que mi voz no importaba, que mis sentimientos eran un estorbo, y lo más duro de aceptar es que yo me lo creí. Me convertí en esa mujer que muchas veces juzgué en silencio cuando era joven, la que se quedaba en un matrimonio infeliz, la que aguantaba maltratos sutiles, la que sonreía para no incomodar. Pero ahora entiendo que no era debilidad, era miedo, era falta de herramientas, era una educación que nos enseñó a querer más a otros que a nosotras mismas. Pero también entendí algo más importante. Nunca es tarde para despertar. Nunca es tarde para mirarse al espejo y decir, yo merezco más. Nunca es tarde para poner límites, para hablar con claridad, para soltar la culpa. Nunca es tarde para abrir los ojos y vivir con la verdad. La verdad, esa palabra tan temida y tan poderosa. Cuando descubrí el secreto de Julián, creí que el dolor me consumiría. Pero al contrario, fue el principio de mi liberación, porque por primera vez entendí que su maltrato no era un reflejo de mi valor, sino del dolor que él cargaba, que su frialdad no era porque yo fuera insuficiente, sino porque él nunca se sintió completo consigo mismo. Y aunque eso no lo justifica, sí me permitió sanar. Perdoné, no en un solo día, no con una sola conversación, sino poco a poco. Como se cura una herida que sangró demasiado tiempo, con paciencia, con compasión y con distancia. También me perdoné a mí, por no haber actuado antes, por haber callado tanto, por haberme olvidado de mí misma. Me perdoné porque entendí que hice lo mejor que pude con lo que tenía, que aunque estaba rota por dentro, seguí de pie. Y eso también es valentía. Volví a conectarme con mis hijos desde otro lugar. Hablamos de todo, de lo bueno, de lo malo. Les conté la historia completa, sin filtros, sin buscar culpables. Y ellos, lejos de juzgarme, me abrazaron. Verónica me dijo, «Mamá, yo crecí viendo cómo te desdibujabas, pero ahora te veo y te reconozco, y te admiro». Diego, más reservado, me escribió un mensaje que aún guardo en el corazón. «Gracias por enseñarme, incluso desde el dolor, lo que significa el amor propio». Y también conocí a Andrés. Con él nació una relación nueva, inesperada, pero sincera. No lo veo como un recuerdo viviente de una traición. Lo veo como un ser humano que también merecía ser visto. Y en cada encuentro con él, siento que estoy sanando algo más grande que yo,
una herida heredada de generaciones de silencio. Hoy tengo 68 años. Me levanto con calma. Pinto cuadros pequeños que vendo en el mercado local. Voy al club de lectura los jueves. Y por las mañanas tomo café en la terraza, mirando cómo el sol se cuela entre las hojas de los árboles. Ya no espero a que alguien me elogie. Ya no vivo para complacer. Vivo para mí. No tengo pareja. Y no sé si quiero tenerla, porque aprendí que no necesito a otro para sentirme completa. Me tengo a mí, y por fin, me gusto. Algunas vecinas me preguntan si extraño a Julián. Les respondo con honestidad. A veces sí, pero no al hombre que fue, sino al que pudo haber sido si hubiera vivido con verdad desde el principio. Y cuando me preguntan si me arrepiento de haberme quedado tantos años, digo que no. Porque incluso en ese dolor encontré fuerza. Porque gracias a todo lo que viví, hoy puedo hablar con otras mujeres, mirar a los ojos a mis nietas y decirles con firmeza: no se queden donde no se sientan vistas, no confundan amor con costumbre, y nunca, nunca se olviden de sí mismas. Esa es mi mayor lección. Y si puedo ayudar a otra mujer a abrir los ojos antes de que sea tarde, entonces todo lo que viví habrá valido la pena. Hoy, mientras doblo la última de mis camisas recién lavadas y guardo con cuidado la libreta donde escribí todo esto, me doy cuenta de algo que me emociona profundamente. He vuelto a ser dueña de mi voz. Durante tantos años, mi historia la contaban otros. Julián con sus silencios, la sociedad con sus normas, las expectativas con su peso invisible. Yo era la mujer callada, la esposa resignada, la madre abnegada. Pero ahora soy simplemente Carmen, una mujer que vivió, que sufrió, que amó y que eligió perdonarse. A veces me siento en la sala y miro las fotos que adornan la repisa. Están Diego y Verónica de pequeños, sus caritas llenas de futuro. También hay una foto de Andrés con sus hijos, que ahora me llaman Abuelita Carmen, sin miedo, sin vergüenza. Eso me llena el corazón, porque más allá del dolor, lo que quedó es familia. Y eso, para mí, es un milagro. Conservo una sola foto de Julián. No es una donde está sonriendo, ni abrazándome, ni sosteniendo a los niños. Es una foto que alguien le tomó sin que él lo supiera, mientras miraba por una ventana en un día nublado. Siempre pensé que esa imagen lo resumía. Un hombre lleno de sombras, atrapado en su propio laberinto, y aún así, humano. No lo idealizo, tampoco lo desprecio. Lo miro con compasión, porque entendí que, aunque me dañó, también fue víctima de una sociedad que castiga la diferencia, que obliga a vivir en máscaras. Julián nunca pudo ser libre, pero yo sí. Al final, fui yo quien rompió las cadenas. Este relato no lo escribí para causar lástima, ni para vengarme. Lo escribí porque estoy convencida de que hay muchas mujeres, allá afuera, que están viviendo lo que yo viví, que se sienten pequeñas, culpables, silenciadas. Y quiero decirles algo muy claro: no están solas. Su dolor importa. Su voz importa. Ustedes importan. Una vida no se mide solo por los años que pasamos respirando, sino por los momentos en los que decidimos vivir de verdad. Yo tardé casi toda una vida en hacerlo, pero lo logré, y eso me basta. Hoy me levanto temprano, riego mis plantas, preparo mi café y salgo a caminar por el barrio. Algunas vecinas me saludan, otras me piden consejos, y yo les sonrío con gusto. Porque me gusta estar aquí, porque me gusta quien soy. Porque por fin, después de tantas tormentas, encontré la calma. A veces, cuando el sol cae y todo se tiñe de naranja, me siento en la terraza, cierro los ojos y susurro: gracias, Carmen. Gracias por no rendirte. Y siento una paz tan profunda, tan verdadera, que sé que, aunque la vida me haya dolido, también me enseñó. Y eso me hace sentir libre.